sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas, porque conoces a quienes te las enseñaron. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Hasta ahí vamos a dejar la escritura. Le ruego que ocupe su lugar. Muchas gracias. Vamos a ver el tema en esta ocasión, el que ignora las escrituras. Ya veíamos, regresando al verso 14, por favor, lo que dice la escritura. Sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas, porque conoces a quienes te las enseñaron. Esta versión está un poco más clara. Y bueno, si Timoteo tenía que obedecer esta instrucción que le daba el apóstol Pablo, sin duda que el apóstol Pablo sabía lo que decía, porque quien había enseñado a Timoteo era precisamente el apóstol, que llegó a considerarlo como un hijo espiritual. Hoy, ¿verdad? Se habla de paternidad espiritual y algunos se asustan, pero el apóstol Pablo hablaba exactamente de Timoteo como su hijo espiritual y sabía lo que decía. Porque es verdad que la paternidad espiritual existe, la maternidad espiritual también. Cuando usted tiene alguna persona que le presta atención, usted le capacita, le disipula, le enseña los principios del evangelio para salvación, aquella persona llega a convertirse en su hijo o su hija espiritual. Y eso no es ningún problema para que nadie se alarme y nadie se asuste diciendo la paternidad espiritual no existe. Hermano, sí existe. El apóstol Pablo da testimonio de ello y asegura fielmente a Timoteo, dice verdadero hijo en la fe, cuando comienza en la primera carta, que le escribe a Timoteo y dice verdadero hijo en la fe. Y a este verdadero hijo en la fe, el apóstol le escribe esta segunda carta. La primera, hermano, el apóstol se la escribe cuando está en la cárcel. Y en esa prisión, Timoteo era su compañero de prisiones. Y escribe esta misiva para Timoteo, pero también escribió otras misivas, escribiéndoles, ¿verdad?, a los filipenses. Estando en prisión, Pablo le escribió a los filipenses, le escribió también a los colosenses, pero también le escribió a Filemón estando en prisión. Pero en esas misivas, Timoteo era su acompañante, era su compañero fiel de prisiones. Y por eso le dice a ti que no te avergüenzas de mis prisiones, le dice a su verdadero hijo en la fe. Ya en esta segunda misiva, ahora le escribe a Timoteo directamente, dándole instrucciones porque el apóstol sabía que pronto iba a dejar de vivir. Y comienza a darle una serie de instrucciones. En la segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 5, el apóstol le habla a Timoteo y le da estas instrucciones, hablándole, ¿verdad?, acerca de la fe que él tiene. Y le felicita y dice, tú tienes una fe, pero que no es tuya, sino que la heredaste de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Te felicito, dice, porque conservas esa fe. Pero después en el capítulo número 2 dice el apóstol acerca de su hijo en la fe, Timoteo, y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pero ya en el capítulo número 3 le enseña esto que vemos en el verso 14. Verso 14 le dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14, lo que ya comenzamos nosotros a analizar. Y le enseña y le dice, sigue practicando las enseñanzas que has aprendido, porque tenía buen maestro, tenía al apóstol de maestro, y luego le dice,
porque sabes que son ciertas, porque tú conoces a quien te las enseñó. Le estaba diciendo una gran verdad. Y por eso le felicita después en el verso número 15 y le dice, porque tú conoces las escrituras desde que eras un niño. No te pueden engañar porque tú sabes que lo que yo te digo y los que te han enseñado, te enseñaron cosas ciertas, cosas verdaderas. Y aquí es donde vamos a iniciar, hermano, usted y yo, este tema, el que ignora las escrituras. Porque, hermano, quien conoce las escrituras, nadie le puede engañar, nadie le puede mentir. Porque el apóstol Pablo dijo claramente, temo que a mi partida entren lobos rapaces, falsos maestros, malos enseñadores, que entonces engañarán al rebaño. Y sí, cuando falleció el apóstol Pablo, cuando el Señor lo llamó a su presencia, entraron muchos falsos maestros a la iglesia y la contaminaron y comenzaron a dar una serie de enseñanzas que hasta el día de hoy siguen tergiversadas y son falsas enseñanzas. Pero el consejo antes de que entraran esos falsos enseñadores del apóstol a su hijo en la fe fue: sigue en las verdaderas enseñanzas que se te instruyeron, porque tú conocías y conoces a los que te enseñaron. Hermano, eso es una bendición. Conocer a los que nos enseñan es una bendición. Porque de pronto, hermano, nosotros podemos recibir enseñanzas de quien no conocemos realmente. Por las redes hay mucha gente que usted no conoce. A veces algunos mensajes suenan bonitos, pero no todos son verdaderamente fieles a la palabra de Dios. Y el apóstol recomendó a su hijo diciéndole: yo sé que tú conoces las escrituras y confío en que nadie te va a engañar, que nadie te va a poder mentir. Porque, hermano, han entrado una de falsas enseñanzas en la doctrina cristiana, que, hermano, fácilmente quien no conoce las escrituras puede ser engañado. Le voy a poner un ejemplo de ello. ¿Quién no ha escuchado en el cristianismo, hermano, que usted debe de ser positivo, no de ser negativo? ¿Sí lo escucha usted? Hermano, usted por medio de la fe, usted debe de ser positivo, no debe de declarar cosas negativas, porque entonces lo que usted declara, eso le viene. ¿Quién dijo eso? ¿En qué párrafo de la Biblia viene eso? Porque yo en la Biblia no encuentro nada de eso. De hecho, Cristo Jesús dijo una serie de confesiones tan negativas que a veces hasta nos entristece el alma. Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, a punto de ser traicionado y entregado en el huerto de Getsemaní, dijo estas palabras: mi alma está triste hasta la muerte, acompáñenme. Pero los que están enseñados en la confesión positiva de pronto dicen: no, hermano, usted no diga que no tiene ánimo de nada, no, porque usted le está dando chance al diablo que usted se ha desanimado. Usted debe de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, alabío, alabao, chiquitibún, alabim, bomba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, porque esa es la doctrina que les enseñaron. Pero no es una doctrina correcta. Porque, hermano, ¿quién no se ha desanimado en el cristianismo? Sí, todos los grandes hombres de la Biblia y las mujeres de la Biblia tuvieron un punto de quiebre. Un día necesitaron la ayuda de Dios para que usted y yo fuéramos enseñados que Dios es nuestro ayudador, y por eso lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Pero no quiere decir que el día que nosotros estamos desanimados no vamos a decir: estoy desanimado, porque entonces me voy a desanimar. No, eso no viene en la palabra de Dios. Hay falsas enseñanzas caminando dentro del cristianismo
que nosotros tenemos que descubrir, pero para poderlas descubrir necesitamos conocer las Escrituras, dijo el apóstol Pablo en el verso 15. Yo conozco que tú sabes las Escrituras desde que eras un niño. Y mire, esto es una bendición, porque Timoteo tenía padre griego, no era padre creyente. Timoteo tenía una abuela que conocía las Escrituras, tenía una madre que conocía las Escrituras, pero tenía un padre incrédulo. Y a veces esto puede justificar que algunos de nosotros no conozcamos las Escrituras, porque tal vez nuestros padres no eran creyentes, eran incrédulos, ¿verdad? Yo recuerdo esa anécdota en donde tal vez nuestros padres no pudieron enseñarnos las Escrituras y lo que nos enseñaron fueron malas costumbres o malas mañas. Recuerdo la anécdota de aquel niño que estaba en la casa del vecino cortando manzanas del árbol del vecino y salió el vecino regañando al niño porque estaba dentro de su propiedad y estaba cortando las manzanas que eran de él. Y de pronto le dice, niño, bájate de allí. Te voy a acusar con tu padre porque te estás robando mis manzanas. Y le dijo, háblale a tu padre. Y dice el niño, no hay necesidad, señor. Mi papá está arriba del árbol y es el que me está pasando las manzanas. Él lo está oyendo. Porque eso es lo que a veces nuestros padres pudieran habernos enseñado. Eso es lo que dice la Escritura por medio del apóstol Pedro. Que nuestros padres, ¿verdad? Lo que nos enseñaron fueron malas costumbres, malas tradiciones. Pero el Señor, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice. Una vez que hayan conocido ya los mandamientos del Señor por medio de su palabra, no queda otra cosa más de que arrepentirnos de lo mal que hemos estado haciendo. Si no sabíamos que robar era malo y la Escritura nos dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos, pues vamos dejando de robar porque no vamos a entrar al reino de los cielos. Si la Escritura dice que no, los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos porque Satanás es el padre de mentira, pues si ya la Escritura no lo dice, ya debemos de dejar de mentir porque Satanás es el padre de mentira. Y no podemos decir que Dios es nuestro padre porque nosotros estamos mintiendo. ¿Sí me explico? La Escritura nos enseña lo que hemos de dejar de hacer porque lo que practicamos mal, eso es lo que a nosotros nos lleva a ser juzgados. Y el apóstol le dijo a Timoteo, yo sé que tú conoces las Escrituras desde niño, no tengo necesidad de recordarte lo que ya sabes. Más bien lo que tengo que decirte es, sigue practicando las buenas enseñanzas que te enseñaron los maestros, porque tú conoces a los que te enseñaron. Son buenos maestros. Porque no solo le había enseñado el apóstol, le había enseñado su abuela, le había enseñado su madre y le había enseñado tal vez algunas otras personas en base a su testimonio. Y hermano, las buenas costumbres sí se tienen que enseñar. Los mandamientos de Dios sí se tienen que enseñar. Las malas costumbres no se tienen que enseñar. Esas ya no las sabemos de memoria. ¿Verdad que sí? Nadie nos enseña a mentir y mentimos. Nadie nos enseña a robar y robamos. Nadie nos enseña a ser peleoneros y peleamos. Eso ya viene por naturaleza, nuestra carnalidad, nuestra humana carnalidad. Pero lo que tenemos que aprender es lo que nos va a llevar a la salvación. Dice la Escritura te hace sabio para la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender de Jesucristo, que Él habló, que Él enseñó y que nosotros ignoramos y que son necesarias para la salvación, hermano. Le voy a platicar algo. Dentro de las traductoras bíblicos
hay un hombre que se llamó Jerónimo de Alejandría. Este hombre fue un traductor de la versión de la Biblia que se llama la Vulgata Latina. Fue una traducción de la Biblia ya al español, porque antes el idioma original era hebreo, arameo, griego, y el primero que se atrevió a comenzar con las traducciones fue uno de ellos, ¿verdad? Martín Lutero, que tradujo la Biblia al alemán y ya le andaba porque le andaba costando la vida. El Papa se puso contra de él, el gobernante también en turno se puso contra él y le andaba costando la vida por traducir la Biblia al idioma alemán. De allí se desprendieron otras tantas traducciones, pero esta Vulgata Latina fue una de las primeras traducciones que hubo en español. Pero después siguieron otras, como la Reina Valera que usted tiene en sus manos, que es otra versión en español. Pero hoy contamos con un sinnúmero de traducciones que a usted y a mí no nos costaron nada, pero que nos ayudan a entender más claro la salvación que Dios proveyó por medio de Cristo para que usted y yo la gozáramos, la disfrutáramos gratis, pero que la entendiéramos mejor por medio de esas traducciones. Y esta palabra de Dios para todos es una de ellas. Hay otras, la Nueva Versión Internacional, Lenguaje Actual, Nueva Traducción Viviente y un sinnúmero de traducciones. Si hoy tuviéramos la aplicación actualizada de todas las traducciones bíblicas que hay, hermano, usted se sorprendería del sinnúmero, solo de abreviaciones, ya no nombres completos, de toda la cantidad de traducciones que tenemos al alcance para entender bien los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20? Vamos a ver lo que dice, porque es una recomendación del apóstol que estaba enseñando aquí a su discípulo. Pero ahora este apóstol pretende enseñarnos a usted y a mí que nosotros nos edifiquemos nuestra vida espiritual en el fundamento de ¿quién? De los apóstoles. ¿En el fundamento de quién también? De los profetas, porque ellos se fundaron su crecimiento espiritual ¿en quién? En Jesucristo. Ya no vamos a depender de tradiciones, ya no vamos a depender de enseñanzas de mi abuelo, de mi padre, no. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo, tú conoces las escrituras y todas las escrituras vienen de a los apóstoles, de los profetas, pero hablan de Jesucristo, el que proveyó nuestra salvación. Y si tú conoces las escrituras de Jesucristo, nadie te podrá engañar, porque este hombre Jerónimo, que tradujo la Vulgata Latina, dijo estas palabras: quien ignora las escrituras, ignora a Jesucristo. Y eso es verdad, hermano, porque el Antiguo Testamento da testimonio del Espíritu de Jesucristo, dice claramente el apóstol Pedro. Porque lo que los antiguos escribieron en el antiguo pacto, dice que lo escribieron con el Espíritu de Cristo. Y eso es verdad. El Antiguo Testamento habla y da referencia de Jesucristo. El Nuevo nos aclara quién es Jesucristo y nos enseña y nos dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Y se acaban muchas dudas. Pero también nos hace referencia acerca de la importancia de las escrituras, porque muchos evangélicos dicen que conocen las escrituras y no las conocen. ¿Está de acuerdo conmigo? A un cristiano le preguntaron en alguna ocasión, ¿usted sabe y conoce las escrituras? Digo, sí. ¿De verdad las conoce? Sí. ¿Por qué me pregunta eso? Porque hay un censo que dice que la mayoría de los evangélicos, cerca del 70 y el 80%, no conoce las escrituras. ¿Usted conoce las escrituras? Sí. ¿Qué dice Juan 3:16?
Juan 3:16. Ah, sí. Angelito de mi guarda, de mi dulce compañía. No me... Eso no dice la escritura en Juan 3:16. Pero fue lo primero que se le ocurrió. Porque dijo, si digo algo, tengo chance de que a lo mejor me lo crean. Si no digo nada, voy a quedar como un ignorante. Y en realidad no sabía las escrituras. ¿Usted sabe lo que dice Juan 3:16? Porque es un texto demasiado mencionado y muy conocido para nuestra salvación. ¿Verdad que sí lo conocen? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Va que si lo conoce? Es muy conocido, pero hay gente que dice que conoce y no conoce. ¿Verdad que alguna vez llegaron a su puerta los aleluyas y llegaron? Le traigo el evangelio de salvación. ¿Usted conoce a Jesucristo? Sí. ¡Ja, qué bárbaro! Lo conozco. No conocíamos nada. Lo que no queríamos es que nos hablaran los aleluyas. Y mire ahora dónde estamos. Adorando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo y permitiendo que nos hable a lo profundo del corazón, porque conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. San Juan 17:3, ya lo empaché con esa escritura, pero es verdad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo por medio de las Escrituras es comenzar a alcanzar la vida eterna. Eso dice San Juan 17:3, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocer a Jesucristo es comenzar a conocer la vida eterna. Yo le felicito porque usted hace un esfuerzo, porque usted tiene la oportunidad de quedarse y no se quiere quedar. Usted está cumpliendo lo que el apóstol recomendó a su discípulo. Y su discípulo obedeció como usted también obedece hoy en día. No dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, y tanto más cuando aquel día se acerca. Yo le felicito a usted porque usted no deja de congregarse, pero tal vez alguien sí, y entonces, ¿qué está poniendo en riesgo? La vida eterna, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De manera que quien deja de oír la palabra de Dios pone en riesgo la vida eterna. Pero yo le felicito a usted que usted no deja de congregarse y usted sigue interesado en conocer las escrituras que le van a hacer sabio para salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más conozca usted, más se acerca a su salvación. No deje de aprender. Le recomiendo, no deje de aprender. Si en su iglesia todavía hay escuela bíblica, asista a la escuela bíblica, porque así alcanzará su vida eterna. La vida eterna no crea que se obtiene solamente como comprando un boleto de lotería. Me la saqué y ya gané. No, hermano. Algo tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Aprender. Cada día que aprendamos, más nos acercamos a la vida eterna. Las escrituras nos hacen sabios para salvación. Mire lo que dice el verso número 15. De nuevo vamos a regresar. Segunda de Timoteo 3:15. Mire, aquí hay algo que necesitamos analizar. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esta sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Para que este joven, ahora era un joven, porque Pablo le dijo, nadie tenga en poco tu juventud. Ya había dejado atrás la etapa de niño, pero era un joven que ahora ya era pastor. Ahora estaba alimentando almas. Y por supuesto que ahora debería de tener un conocimiento más extenso de la palabra de Dios, porque ahora tenía que aconsejar a personas que tenían problemas espirituales.
No tenían problemas de salud, porque allí le podríamos recetar cualquier remedio natural y hermano, pues tómese un carbonato con el jugo de 2 limones y se le quita el problema. Pero tener que aconsejar en un problema espiritual, cuando alguien está teniendo problemas que el demonio le perturba, le acecha o le controla a alguno de sus hijos o su casa, si escuchan cosas raras, hermano, eso no es con remedios naturales. Eso es con la palabra y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ahora Timoteo era un joven, pero había tenido que haber obedecido alguna clase de disciplina para aprenderse las escrituras, hermano. Y que no se le olvidaran. Porque verdad que a nosotros a veces se nos olvida. ¿En dónde está tal o cual escritura? Y es solo a base de disciplina que esa escritura se nos puede quedar grabada. Porque, hermano, digo, esa base de disciplina que usted y yo sabemos lo que dice Filipenses 4:13 o no. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice Filipenses 4:13? A base de disciplina no lo grabamos, a base de repite y repite, a base de que cada rato lo escucho y no lo grabamos, hermano, es como saber 2 por 2. Usted ya sabe cuántos son 2 por 2, no se le va a olvidar en su vida. Filipenses 4:13, yo espero que jamás se nos va a olvidar en nuestra vida. Es algo porque lo repetimos en base a disciplina, nos escuchamos, nos disponemos a escucharlo y lo aprendimos, ya lo dominamos. Pues imagínense cuánto tuvo necesidad de esforzarse Timoteo para aprenderse las escrituras, dice, porque tú desde niño las conoces, eso es en base a disciplina. O sea, apartar un tiempo y ponerse a leer las escrituras, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que necesitamos hacer hoy en día nosotros los cristianos. Apartar un tiempo y ponernos a leer las escrituras. Yo recuerdo que en alguna ocasión alguien por ahí me dijo, hermano, yo no tengo tiempo de leer la Biblia, ni tengo tiempo de orar. ¿Por qué usted me insiste en su predicación a que yo lea las escrituras y que me ponga a orar si yo no tengo tiempo? ¿No tiene tiempo? No, no. Oiga, una pregunta, dejando fuera la Biblia, ya ve que a veces luego uno se pone medio tedioso con eso de la Biblia. ¿Usted vio la película del Titanic? Ay, hermano, sí, estaba re buena. Oiga, la película del Titanic dura 3 horas. Y usted me dice que no tiene tiempo para leer la Biblia y no tiene tiempo para orar y sí tiene 3 horas para ver Titanic. Entonces sí tiene tiempo para orar y sí tiene tiempo para leer la Biblia. Le tuve que descubrir, hermano, porque, hermano, sí hay tiempo para otras cosas y solo para Dios nunca hay tiempo. ¿Se da cuenta? El hombre ya repartió el tiempo de todas las maneras posibles. Dice, tenemos 24 horas. Amén, dirá la gente. Sí, 24 horas son las que conforman el día. 8 son para trabajar, 8 son para estudiar y otras 8 son para descansar. Y yo digo, ¿y Dios? ¿Dónde quedó Dios? Si Él es el que nos permite vivir los días. Él es el dueño de los días. Él es el que permite que salga el sol sobre nosotros y salga la luna también y nos conserva la vida. ¿Dónde quedó Dios en la repartición del tiempo? ¿No hay tiempo para Dios? Algunos dicen, no, no hay tiempo. ¿Y qué tal que Dios decida parar el tiempo de nuestra vida? ¿Y qué tal que Dios decida parar el tiempo de nuestro trabajo? Cuando yo me enfermo, hermano, tengo mucho tiempo para orar. Cuando yo me enfermo, tengo mucho tiempo para leer, pero no quiero estar enfermo para poder orar y para poder leer. No, Señor, mejor déjame la salud y yo mejor busco la forma de esforzarme para leer tus escrituras y aprender más de ti, porque al fin y al cabo me conviene. Me hacen sabio para salvación. Aprendo las escrituras y comienza la vida eterna sobre mi vida. Pero eso es en base a disciplina, hermano. Necesita uno disciplinarse, porque si no nos disciplinamos, nunca vamos a tener tiempo. Siempre va a haber algo que hacer. Mire, se lo voy a enseñar, no lo digo yo, lo dice la Biblia.
Ayúdenme a buscar, por favor, el libro de Hebreos, capítulo 12, verso número 5 y 6, nueva traducción viviente, Gerardo, por favor. Hebreos 12, versos 5 y 6, nueva traducción viviente. Vamos a ver lo que dice ahí la escritura. Mire cómo dice. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor, vea, disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Y cuando nosotros leemos la palabra disciplina, decimos, me está corrigiendo. No, no es eso a lo que se refiere el Señor. El Señor dice, al que ama, le pone una tarea para realizar. Eso es la disciplina. Porque los militares tienen disciplina, ¿verdad que sí? Yo no puedo concebir que una madre de familia de pronto su hijo haya decidido que llegue a ingresar al ejército y llegue a acompañar a su hijo que ingresó al ejército y de pronto llegue. ¿Quién es el general? A ver, ¿quién es aquí el general? No, pues ahí está el general Agallón Mafafas. Bueno. Señor, mi hijo ingresó al ejército. Hoy es su primer día. ¿Sabe qué? No me lo vaya a levantar temprano. Y no me le grite, por favor, porque ni yo le grito, ¿eh? Por favor, me lo respeta. Yo no concibo que una madre de familia pueda llegar así a cualquier regimiento y decirle, usted me respeta a mi hijo. ¿Va que no? Eso no es. En la vida real no sucede. Cualquiera que va a ingresar al ejército llega para obedecer órdenes. Hermano, le van a levantar temprano. Todos los soldados los levantan a las 5 de la mañana y ¿sabe qué es lo primero que hacen? A bañarse, mis muchachos. A bañarse. A lustrar sus botas, los quiero bien presentables. Me ordenan su uniforme y sus botas bien boleadas y usted bien bañadito. Presentables los quiero. ¿Para qué? Para que vayan a hacer ejercicio. Vamos a correr, a ejercitarse. Los quiero resistentes. Hermanos, disciplina. Todos los días a bañarse, tener su uniforme limpio y hacer ejercicio. Disciplina, disciplina, todos los días. Hermano, cuando uno entra a las filas del ejército de Dios, hermano, ¿cómo, pastor, que tengo que orar? Orar no, ¿cómo que orar? ¿Por qué orar? ¿Para qué orar? Disciplina, hermano, disciplina. ¿Por qué leer la Biblia, hermano? Si es reaburrido y luego salen esas genealogías que yo ni entiendo, que el hijo de Jonás, que el hijo de Alfeo, que el hijo de fulano, que el hijo de... No, ni los entiendo. Hermano, ¿para qué leer? Disciplina, hermano. Te va a hacer sabio para salvación. Quien ora, lee la palabra y ayuna, tiene una resistencia para cuando el enemigo le quiere atacar, hermano, que mejor decir dejarlos en paz. Porque el Señor dice, resiste al diablo en la fe y él huirá de vosotros. Quien lea, ore y ayune, el diablo no puede con él, mejor lo deja en paz. Pero hermano, si no hay lectura, porque no hay disciplina, no hay conocimiento. Y Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Por qué pereció el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento. Dios tenía buenos planes, buenas expectativas con él, con su familia. Ya tenía ministerio, tenía dones, tenía talento, llamamiento. Pero le faltó conocimiento, no quiso leer la Biblia y pereció. ¿Qué le pasó? Se murió espiritualmente. Ya no está en ningún lugar. A saber dónde anda. En la iglesia no está. Y sabrá Dios cuando tenga que presentarle cuentas. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Porque Dios al que ama le pide que se meta a una buena costumbre de leer su palabra para que entre en la vida eterna, de hacer oración para que se aparte en santidad.
La disciplina de Dios no es fácil, no es fácil. Porque vea lo que opina Dios. Mire, vamos a ver Primera de Corintios 2:14, nueva traducción viviente. Primera de Corintios 2:14, nueva traducción viviente. Mire lo que dice la Escritura. El hombre que no ora, la mujer que no ora y no lee la Biblia es esto. Pero los que no son espirituales, pues no leen la Biblia, no oran, no son espirituales. Por supuesto que no. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Verdad o mentira? ¿Cómo alguien que no es espiritual puede entender a Dios, que Dios es espíritu? La Biblia dice, Dios es espíritu. ¿Cómo alguien que no es espiritual puede entender a Dios? No se puede. Se necesita meterse a la vida espiritual, a la oración, a la lectura de la palabra de Dios, y comienza uno a recibir lo espiritual. Pero cuando no nos gusta leer, no nos gusta orar, no tenemos vida espiritual. Y dice, los que no son espirituales no pueden entender las verdades de Dios. Va a ser en vano que quieran entender a Dios. No se puede. Y ahora, allí mismo en esa traducción, Gerardo, vamos a ver Primera de Corintios 1:18, por favor. Para cerrar, mire lo que dice Primera de Corintios 1:18, nueva traducción viviente. Primera de Corintios 1:18. Mire lo que dice. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Otras versiones dicen a la condenación. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. O sea que leer las Escrituras, hermano, para nosotros no es nada ridículo, ni es perder el tiempo. Para nosotros es el poder de Dios para nuestra salvación. Entonces la recomendación es, leamos la Biblia, leamos las Escrituras, porque la ignorancia permite que el diablo nos engañe, permite que los falsos maestros nos engañen y permite que la salvación, que la vida eterna se nos vaya escapando. Para que eso no suceda, leamos las Escrituras, porque nos van a hacer sabios para salvación. ¿Estamos de acuerdo? Póngase de pie, por favor.